Buenas tardes, compañeros, ingeniero presente. Somos el grupo 4 que está constituido por Lucas, León, Zúñiga y Jiménez. Nuestro tema en exponer es los gases y sus propiedades. Propiedades fundamentales de los gases. La expansión indefinida. Los gases no tienen volumen fijo ni forma definida. Se expanden hasta ocupar completamente el espacio disponible en el recipiente que los contiene debido a la libertad de movimiento de sus moléculas. Difusión, capacidad de los gases para mezclarse uniformemente entre sí, independientemente de su densidad o tipo, debido al movimiento continuo y aleatorio de sus moléculas. Compresibilidad. Los gases son altamente comprensibles debido a las grandes distancias entre sus partículas. Se puede reducir significativamente el volumen de un gas aplicando presión, acercando las moléculas entre sí. Efusión, proceso por el cual un gas escapa a través de un pequeño orificio, como se observa en globos que se desinflan gradualmente. Gas ideal versus gas real. El gas ideal, el modelo simplificado, describe el comportamiento de un gas bajo ciertas suposiciones. Las partículas puntuales que no tienen volumen propio. No hay interacción entre partículas, digamos en la fuerza de atracción o la repulsión. Colisiones perfectamente elásticas. Y su comportamiento según la ecuación PV igual a nRT. Gas real. Partículas que sí poseen volumen molecular experimentan interacciones intermoleculares. Se aproximan al comportamiento de un gas en condición de baja presión o alta temperatura. La fuerza intermolecular son mínimas. El volumen de las moléculas es despreciable en comparación con el volumen total del recipiente. Cuando los gases se comportan como gases ideales. La baja presión y alta temperatura, donde las interacciones intermoleculares son mínimas y el volumen de las moléculas es insignificante en comparación con el volumen total del recipiente. A continuación, mi compañero. Tenemos lo que es la temperatura y energía cinética molecular. A nivel microscópico, un gas está formado por millones de moléculas que siempre están en movimiento. Mientras más caliente esté el gas, más rápido se mueven estas moléculas. Mientras más rápido se muevan, mayor es la energía cinética. Por eso decimos que la temperatura es una medida de la energía cinética promedio. Si la temperatura sube, las moléculas se aceleran. Si baja, se mueven más lento. Incluso podemos observar que existe una ecuación fundamental que lo explica, que es Km es igual a 3 sobre 2 kBT. Km es la energía cinética media de las moléculas, Kb es constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta en Kelvin. Bueno, entramos a lo que es las leyes empíricas de los gases. Eh, Para entender mejor cómo cambian las propiedades de los gases, se desarrollaron varias leyes experimentales. Estas leyes muestran relaciones entre presión, volumen, temperatura y cantidad de gas que se miden en moles. Como la primera ley que tenemos es la ley de Boyle, que dice que cuando la temperatura y la cantidad de gas se mantienen constantes, la presión y el volumen es proporcional. Un ejemplo de ello es que cuando aprietas una jeringa tapada, al ocupar menos espacio, la presión del aire de dentro aumenta. Tenemos la ley de Charles. El volumen y la temperatura son directamente proporcionales si la presión es constante. Eso quiere decir que si calienta un gas, este se expande y ocupa más volumen. Un ejemplo cotidiano sería un globo caliente. El aire dentro aumenta del volumen y el globo se infla más todavía. Ley de Gay-Lussac. Esta ley relaciona la presión y la temperatura siempre que el volumen no cambie. Si la temperatura sube, la presión aumenta. Por último, tenemos lo que es la ley de Avogadro, que la ley establece que el volumen es directamente proporcional al volumen, al número de moles, siempre que la presión y la temperatura se mantengan constantes. En otras palabras, si añado más cantidad de gas, el volumen aumenta.
Una ecuación general de gas ideal es la que vemos como PV es igual a nRT, donde P es la presión, V es el volumen, N los moles, R es la constante universal de los gases y T básicamente sería la temperatura en Kelvin. Yo voy a hablar sobre la escala absoluta de temperatura Kelvin. Cero absoluta es la temperatura más baja posible, de 0 Kelvin o menos 273,15 grados centígrados, donde la energía interna y la entropía ideal alcanzan sus valores mínimos. Allí las moléculas de gas tendrían energía cinética mínima. Origen de la escala, definida por William Thomson, Lord Kelvin en 1848, se basa en la observación de que el volumen de gas ideal a presión constante es directamente proporcional a su temperatura, energía cinética y temperatura. La energía cinética media de las moléculas de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Queda como la fórmula Km da igual a 3 sobre 2 KB por T. Conversiones, fórmulas para convertir entre escalas Celsius y Kelvin. Un Kelvin da igual a grados centígrados más 273,15 y un grado centígrado da igual a Kelvin menos 273,15. La constante universal de los gases, R. Significado físico. La constante universal de los gases ideales, R, es un factor de proporcionalidad crucial en la ecuación de estado de los gases ideales, que da como fórmula PV da igual a nRT. Relaciona la presión, el volumen, la cantidad de sustancias en moles y la temperatura absoluta de un gas. Importancia en cálculos. Su valor depende de las unidades utilizadas para otras variables en la ecuación. Es fundamental convertir entre diferentes sistemas de unidades y para realizar cálculos termodinámicos precisos. A continuación, mi compañero. Principio de calometría. Ya, la calometría es una rama de la física que estudia el intercambio de calor entre cuerpos y los cambios de temperatura o estado que producen. Ya, la transferencia de energía. La energía cinética a medida de las moléculas es un gas directamente relacionada con la temperatura absoluta. Ya, como tenemos la ecuación, calor transferible es igual a la masa del cuerpo por el calor específico por la variación del tiempo. Las aplicaciones en el estudio de gases. Los análisis de intercambios energéticos durante procesos termodinámicos. Estudio de la relación entre temperatura y energía cinética molecular. Cuantificación de calor específico y capacidad calorífica de gases. Aplicaciones y Aplicaciones. Importancia del modelo. La base fundamental para estudios termodinámicos y mecánica de fluidos. Las herramientas esenciales en aplicaciones científicas e industriales. También permite comprender y predecir el comportamiento de la materia y la energía. También podemos observar aplicaciones en química, física, ingeniería y ciencias atmosféricas. La temperatura, fundamentos teóricos. La temperatura absoluta, Kelvin, como escala crucial para relaciones gaseosas. La constante de los gases ideales para cuantificar interacciones energéticas. Principios de la calometría para analizar la transferencia de energía. Y la ecuación del estado, que la presión multiplica al volumen. La presión multiplica el volumen más la cantidad de la sustancia en mol, B, igual a la cantidad de sustancia en moles por la constante universal de los gases ideales
por temperatura, como base para las leyes empíricas. El modelo del gas ideal, aunque es una simplificación de la realidad, constituye una herramienta fundamental en la física y la química para comprender y predecir el comportamiento de los gases. Muchísimas gracias.